que ni siquiera Felipe Calderón con su guerra contra el narcotráfico logró llegar. Muy buenos días, Pablo, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Pablo, para que nos platiques, por ahí leímos en tu columna, pues esta analogía que hacen con relación a los casos, a los homicidios, o más bien a esta incidencia delictiva y estas observaciones. Sí, bueno, lo que hicimos nosotros fue hacer una suma, ¿no? Es decir, han pasado ya 3 años desde que empieza el mandato de López Obrador. El 1 de diciembre se cumplieron 3 años concretamente. Y simplemente pues, hicimos una suma a partir de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es un sistema que maneja el Estado, para tener una idea a partir de los datos que se recopilan en los Pablo, ¿te CEPOP. puedes pegar un poquito más al teléfono? Lo que pasa es que no te escuchamos correctamente. A ver, un segundo, me cambié un poquito de lugar porque igual es que aquí no tengo tanta señal. Claro que sí. A ver, ¿aquí mejor? Ahí está, perfecto. Continuamos. Sí, decía que lo que hicimos fue sumar las cifras, los datos que había recogido el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es este sistema que maneja el Estado, para saber, a partir de los datos de las fiscalías estatales, pues qué delitos o cuántos delitos se cometen y qué víctimas de delitos existen, ¿no? Entonces, pues bueno, contando desde el mes de diciembre de 2018 hasta diciembre de este año, nos daban estas cifras, ¿no? En cuanto a víctimas de homicidio, de asesinato, pues. Y básicamente, pues bueno, o sea, no es que estos primeros 3 años de sexenio eh, sean mucho peores que los últimos 3 años del sexenio de Peña, por ejemplo, ¿no? O que en términos de, de, pues bueno, de lo horrible que es, sea peores que los de Calderón. O sea, al final lo que estamos viendo es que estaban muriendo asesinados mucha gente, como con Peña y como con Calderón, más todavía incluso que entonces, pero bueno, en todo caso sigue siendo mucho, igual que entonces. Y lo que vemos también es que la estrategia de seguridad que se ha planteado desde el gobierno federal, que al final, bueno, es un poco la que va a importar más, porque luego los gobiernos estatales pues van a seguir un poco la inercia de la que se plantea desde el gobierno federal. Es que pues no está funcionando. O sea, recordemos que el gobierno federal, digamos que plantea la lógica de que algo se estaba haciendo mal. Ese algo, sin que estuviese demasiado claro, tenía que ver con la forma de actuar de las fuerzas federales, sobre todo del ejército, que llevaba desplegado pues desde los primeros años del sexenio de Calderón, 2006, 2007, que las fuerzas federales, digo, el ejército estaba actuando con demasiada dureza, por decirlo de alguna forma, y que eso no podía ser. Entonces, desde el gobierno federal se plantea que hay que actuar de otra forma. Sí, hay que crear una corporación nueva, la Guardia Nacional, que va a tener un mando civil y una composición que, si bien recuerda al ejército, va a ser distinta, porque va a depender de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y lo que nos dicen es que, bueno, el despliegue de la Guardia Nacional, con decenas de miles de efectivos, de alguna forma va a impedir que se cometan tantos ilícitos como se estaban cometiendo, o sea, que se cometieran tantos asesinatos, entre otras cosas. Y lo que estamos viendo es que eso de momento no está funcionando, ¿no? Y vemos regiones como Zacatecas, también desgraciadamente Sonora, Guanajuato, desde luego, Michoacán, y en las últimas semanas, mes y medio, Guerrero, por ejemplo, Morelos, en que la situación no solo mejora, sino que ha empeorado, ¿no? Y lo podemos decir a partir de los datos del propio gobierno, y es una situación que creo que es preocupante, porque vemos que no se avanza en una solución. Pablo, si bien los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública han mejorado mucho en estos años, es decir, incluso ya sacan incluso un cuadernillo que nos habla
para que separemos los delitos que fueron relacionados con temas de género, por ejemplo, pero en este caso, en este desagregado de homicidios, pues tampoco hay mucha claridad, como tampoco lo hay en esto que mencionas sobre el rol de la Guardia Nacional, que si bien vino a suplir a la fallida Policía Federal, pues tampoco queda muy claro porque o son militares o son policías o cuáles son los roles exactamente que están cumpliendo. O sea, lo que se nos vendió es que la mera presencia de la Guardia Nacional, el despliegue masivo de tropas de una nueva corporación ajena a la corrupción como era la Policía Federal, iba a mejorar la situación, y vemos que eso no es así, ¿no? Y eso es un problema importante, porque claro, si la idea principal de la estrategia del gobierno falla, pues imagínate el resto, ¿no? Pues sabemos que el despliegue masivo de tropas de per se no está funcionando. Entonces hay que buscar otra solución. Y luego, bueno, el hecho de que sean militares o civiles, pues al final, más allá de lo que implica en términos de letalidad en el uso de la fuerza, y que ahora hablamos de eso, pues tampoco está funcionando, ¿no? O sea, sabemos que la mayoría de integrantes de la Guardia Nacional son militares o han sido militares, que muchos de los integrantes de la Policía Federal que supone que iban a integrarse a la Guardia Nacional no lo hicieron, y que tanto los mandos como la cadena de mando de la Guardia Nacional responden a la Secretaría de la Defensa. Es más, este año el presidente López Obrador señaló la intención de que orgánicamente la corporación, la Guardia Nacional, dejara de depender de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y lo hiciera de la Secretaría de la Defensa, ¿no? Cosa que durante mucho tiempo generó un conflicto enorme, porque claro, o sea, después de años con Peña y con Calderón, de ver cómo militares habían estado en las calles, y había generado una cantidad de problemas enorme por cómo estaban funcionando, en el sentido de que estaban, digamos, utilizando la fuerza de una manera, digamos, no adecuada, por utilizar un eufemismo, y generando una cantidad de denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos. Hablo de ejecuciones extrajudiciales, por poner un ejemplo, enfrentamientos que terminan y en los que los militares luego ejecutan a los supervivientes. Pero luego también otros asuntos que tienen que ver con encubrimientos, alteraciones de la escena de los hechos, etcétera. Claro, una de las preocupaciones al principio de sexenio era que los militares no podían seguir en las calles, no era una cuestión de que tuvieran un marco jurídico para actuar, que era una de las peticiones que había hecho el ejército durante los años de Peña y también de Calderón, es decir, que dejara de ser una excepción la presencia de los militares en las calles y se convirtiera y que gozaran de un estatus jurídico que les permitiera funcionar sin tener que partir de una excepción que es como había sido hasta entonces, ¿no? Pero claro, el problema no era ese. El problema es que personas que están adiestradas en estrategias de guerra no pueden atender situaciones de seguridad pública de manera habitual, y ni siquiera como una excepción, si esa excepción se prolonga en el tiempo tantos años. Entonces vemos que, no sabemos muy bien qué está ocurriendo ahora con la Guardia Nacional. Vemos que han habido algunas decenas de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos a partir de los datos de 2020, que es el primer año en el que tenemos datos de cómo ha funcionado la Guardia Nacional. Pero claro, solo es un año, ¿no? Y tampoco sabemos, comparado con el Ejército, cómo ha funcionado la Guardia Nacional, en el sentido de que el Ejército no da este tipo de información, no informa sobre la cantidad de enfrentamientos que ha mantenido con grupos delictivos, con civiles, cuántas víctimas han habido en esos enfrentamientos, etcétera, ¿no? Ha sido muy complicado arrancar estos datos por parte de la Secretaría de la Defensa, y eso pues también es un problema. Entonces no sabemos muy bien cuál es la letalidad del ejército en los primeros 3 años de López Obrador, tiempo en el que ellos han seguido en las calles acompañando a la Guardia Nacional,
y tampoco sabemos exactamente, bueno, qué esperar de la Guardia Nacional, porque tampoco tenemos más datos de los de 2020, ¿no? El año podría cerrar en México con más de 30,000 homicidios. Entre los datos que te tocó revisar de parte del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿cuáles son los estados que van a cerrar encabezando con más casos? Bueno, pues Guanajuato, desde luego, el Estado de México en términos absolutos. Y luego, bueno, los casos que me preocupan a mí bastante, bueno, que son preocupantes por el aumento. Zacatecas, desde luego. ¿Qué más hay por ahí? Michoacán también. Morelos por la tendencia al alza. En fin, digo, más allá de los casos conocidos, más allá de los casos que hemos visto estos años por la cantidad de noticias que hemos o bien dado, leído, el caso más, para mí está en el caso más evidente es Zacatecas, ¿no? O sea, lo que vemos es que no hay una inercia a la baja, ¿no? Que es lo que en algunos momentos del sexenio se nos ha querido vender. O sea, hace una semana mismo, y eso lo contaba en la nota, el presidente más o menos que celebraba, presumía que en un día solo se habían registrado 68 homicidios, ¿no? Y bueno, lo lamentable de eso, más allá de que es terrible tener 68 homicidios en un día, aunque sean pocos comparados con el resto de días, es que eso solo ocurre un día. El resto de días siguen siendo una limitación para dar un resultado total anual de más de 30.000, ¿no? O sea, en los últimos 2 años, 2020 y 2019, incluso 2020, el año de la pandemia, ¿no? Que sin haber un confinamiento estricto en México, pues mucha gente se quedaba en casa, ¿no? Incluso entonces se registraron más de 30.000 homicidios dolosos, o sea, asesinatos, ¿no? Pues claro, o sea, eso es una cosa terrible, o sea, acostumbrarse a un piso de asesinatos de más de 30.000 anuales para una tasa de homicidios que debe superar los 20 por cada 100.000 habitantes. No tengo la cifra exacta, pero bueno, se trata de dividir la cantidad de homicidios entre la población en general, y así es como todos los países del mundo miden la tasa de homicidios. Es terrible, ¿no? No nos podemos acostumbrar a eso, porque si no, claro, cualquier cosa parece un éxito, ¿no? Bajarlo de 30.000 a 25.000 parecería un éxito, y no lo es. Sería igual de terrible. Aunque es verdad que, bueno, por lo menos marcaría una inercia distinta, pero es que ni siquiera eso. Entonces, claro, la situación es la que es, y es horrible, y por alguna forma el gobierno federal o no tiene ideas de cómo cambiar la inercia, o si las tiene, pues no se atreve a ponerlas en marcha. No lo sé. La verdad es que es difícil entender la forma de pensar aquí de los funcionarios federales. Así es, coincido contigo, Pablo. Pues agradezco tu participación esta mañana en Proyecto Puente, y si ya no tenemos oportunidad de platicar contigo en lo que queda del año, te deseo un excelente 2022 y que sigas cosechando éxitos periodísticos por allá. Bueno, pues un abrazo muy fuerte y feliz año nuevo, igualmente. Muchas gracias. Era Pablo Ferri, periodista de El País de España, y es momento de irnos a un corte. En Cellular Fast encontrarás gran variedad y calidad de productos, todo para tu celular, electrónica, iluminación, audio, video, seguridad y herramientas para técnicos. Visítanos en calle Vicente Guerrero, número 99. Cellular Fast, servicios de reparación de celulares, cambio de pilas, pantallas, centros de carga y mucho más.